que somos unos pecadores y que necesitamos un Salvador, que volvamos sus ojos a Él, pero que realmente nos arrepintamos de corazón. Aprendamos juntos a leer la Biblia. Mi nombre es María Arias. Mi misión es crear un espacio donde nos enfocaremos en ayudar a personas que nunca han leído la Biblia o a aquellos que han leído y no la entienden. Mi objetivo es crear una comunidad de personas que busquen a Dios por medio de su palabra y motiven a otros a leer la Biblia. Comencemos este viaje juntos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendamos Juntos a leer la Biblia. ¿Qué hay detrás de la historia de Saúl y Jacob? Leyendo la historia de ellos uno se da cuenta de la soberanía de Dios. Dios elige a quien darle gracia y misericordia y Él decide a quién rechazar. Esos son los designios de Dios. Esaú y Jacob, ellos estaban compitiendo desde el vientre de su madre. Estaban mirando a ver cuál nacía primero. Pero Dios tenía ya dispuesta la bendición para Jacob. En Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 15 dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz a mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según sus buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera. Ya les había hablado sobre eso. Y mostraré compasión con quien yo quiera. Voy a poner este tiempo en oración para que Dios nos ayude. Papito Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor, te lo pongo en tus manos, Dios. Te pido una bendición especial para todas las personas que se están conectando a este canal y te pido, Señor, que tú les reveles, Señor. Señor, por favor, ábrele sus ojos, sus oídos, Señor, para que puedan entender y ver la gracia de tu amor, Señor, y lo maravilloso que tú eres y todo lo que tú tienes para ellos, Señor. Gracias, Papito Dios, te pongo este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resumen del anterior episodio. Bueno, comenzamos hace unos días a hacer el resumen de Génesis y ya van 4 episodios. Está la creación, el segundo fue la caída del hombre, el tercero la vida de Caín y Abel, el cuarto la vida de Abraham. Ahorita estamos en Esaú y Jacob. Aprendimos que Abraham fue un hombre que fue considerado por fe, porque él fue íntegro. Él creyó en Dios en todas sus promesas que Él le dio y hizo todo lo que el Señor le dijo. Él nos da ejemplo de creerle a Dios y obedecerle. El tema de hoy, como les acabo de decir, es Esaú y Jacob. Abraham se casó con Cetura y tuvo más hijos, pero la bendición, toda la herencia, fue directamente para Isaac. Isaac se casó con Rebeca, pero no podían tener hijos. Pasaron 20 años. Dice que Isaac oró fervientemente a Dios y Dios tuvo compasión de ella y quedó encinta. El embarazo de Rebeca era muy intenso. Sus niños se discutían dentro del vientre de su madre. Entonces Rebeca consultó al Señor y el Señor le reveló. En Génesis capítulo 25, versículo 23 dice, el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá al menor. Los niños crecieron rápidamente y se notó que eran muy diferentes. Esaú le gustaba mucho ir a cazar y a su padre le encantaba que fuera porque él venía y le hacía sus guisos deliciosos de todo lo que él cazaba. Por eso Isaac amaba a Esaú. Y la mamá, Rebeca, ella amaba a Jacob porque él era un hombre muy tranquilo. O sea,
Rebeca con Jacob y Isaac amaba a Esaú. Esaú vende los derechos del hijo mayor. Un día, Jacob estaba preparando un guiso de lentejas y llegó su hermano Esaú con un hambre terrible. Dice que llega de un día de estar cazando, pero que realmente no había sido fructífero el día, y llegó con mucha hambre a la casa. Y el olor a la comida, pues lo desesperó. Entonces le dijo a Jacob que le diera un poco de su guiso. Entonces Jacob vio la oportunidad de negociarle la progenitura a Esaú. Jacob le dijo, claro, yo le doy de comer, pero me tiene que asegurar que me va a dar ese derecho a mí y que me tiene que jurar para que eso sea verdad, o sea que no, o sea que después le vaya a salir con que no. En Génesis capítulo 25, versículo 32 al 34 dice, mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me serviría ahora los derechos de ser hijo mayor? Pero Jacob le dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue como si nada. No mostró remordimiento ni nada. Simplemente se levantó, quedó como dicen satisfecho y salió y se fue, despreciando las promesas de Dios, despreciando el legado de su padre. Viene un tiempo de hambre, así como pasó a Abraham. Entonces Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos. Y Dios le dijo a Jacob, no te vayas a Egipto, quédate en esa tierra, o sea, en la tierra de Gerar, donde Abimelech era el rey de los filisteos, porque él le dijo que él le iba a entregar esa tierra, o sea, que no se fuera a Egipto. En Génesis capítulo 26, versículo 2 al 5 dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te diga. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo y te daré estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y te daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de esta tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó, obedeció todos mis requisitos, mandatos y decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Los hombres que estaban en esa tierra le preguntaron a Isaac sobre Rebeca y él le dijo que era una hermana. En Génesis capítulo 26 del 7 al 11 dice, cuando los hombres que vivían allí preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró. El rey de los filisteos se dio cuenta que Isaac estaba acariciando a su esposa de una manera que no era correspondida como a ser una hermana. Entonces al instante Abimelech mandó a llamar a Isaac y le preguntó, es evidente que ella es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. Hubo conflicto por los derechos del agua. En Génesis capítulo 26, versículo 12 dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano que el que había plantado porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños, ovejas, cabras, manada de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último,
Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete de aquí a otro lugar, porque te has vuelto muy poderoso para nosotros. O sea, ya, o sea, le tenían envidia. Ahí leí desde el 12 hasta el 16 del capítulo 26. Isaac se estableció en Gerar, abrió nuevamente los pozos que los siervos de Abraham habían abierto y volvió y les colocó los nombres que Abraham les había dado. Entonces los siervos de Isaac abrieron un nuevo pozo y los filisteos lo reclamaron para sí, porque como hubo disputa, entonces Isaac lo llamó Eser. Luego abrieron otro pozo y se llamó Signa, que significa hostilidad, porque los filisteos volvieron a reclamar ese pozo. Después abrieron un tercero y ese se llamó Rehoboc, que dice que era un espacio abierto y ahí ya los filisteos no preguntaron nada, ya no lo molestaron. Isaac se deterioró rápidamente y dice que ya su vista estaba tan mala que no podía distinguir a las personas. Entonces él pensó, dijo, pues no sé cuándo voy a morir, ya estoy como muy agotado, y llamó a Esaú y le dijo, hijo, ve y cazas y me traes un guiso de esos deliciosos que tú me haces y vienes para que yo te dé la bendición. Entonces la mamá de Esaú se estaba dando cuenta de la conversación y preparó a Jacob y le dijo, hijo, va a pasar esto y esto y esto, prefiero que tú recibas la bendición, tráeme la comida que vamos a preparar y tú vas y le llevas la comida a él y recibes la bendición. Entonces Jacob le dijo, pero es que eso es muy peligroso, porque si él llega a descubrirlo, mi papá en lugar de darme una bendición me va a maldecir. Pero la mamá le asumió toda la responsabilidad y le dijo, hijo, que toda la maldición recaiga sobre mí y vamos a hacer. Entonces prepararon los alimentos. Rebeca lo que hizo fue ponerle su ropa de Saúl y le puso como vello de los animales en el cuello y en las manos. Y ya cuando estaba el alimento, Jacob fue donde su padre Isaac y le dijo, padre, aquí está la comida. Entonces el papá lo que hizo fue que él sintió que estaba muy raro porque Esaú había llegado muy rápido y aparte de eso, la voz se sentía como la de Jacob. Sin embargo, Isaac le dijo a Jacob, pensando que estaba hablando con Esaú, le dijo, acércate. Y cuando Isaac sintió el olor de la ropa de Esaú y su vellosidad y todo eso, entonces dijo, claro, este es Esaú, y se confundió. Y le dio la bendición a Jacob. Voy a leer el capítulo 27 desde el versículo 27. Así que Jacob se acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, ay, el olor de mi hijo es como el olor del campo, que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad, que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti, que sea el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Entonces, cuando ya terminó la bendición, en esas llega Esaú y se da cuenta de lo que ha hecho Jacob y se pone muy bravo, se indispone muchísimo y le dice a Isaac que por favor que lo bendiga, o sea que si no tiene más bendiciones que por favor lo bendiga a él. Entonces Isaac le dice que no, que ya la bendición es irreversible. Entonces Esaú dice que él va a esperar que su padre se muera y cuando haga el duelo, él va a tratar de matar a Jacob para poderse vengar. En Génesis 27, versículo 36 dice, con razón su nombre Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos como hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No ha guardado una bendición para mí? Y Isaac le contesta, he puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos los hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte, hijo mío? ¿Pero acaso no tienes sino solo una bendición? Oh Padre mío, bendíceme también a mí.
le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar y finalmente su padre le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás de su yugo del cuello. Entonces Rebeca se entera de lo que Esaú está tramando y advierte a Jacob. En Génesis capítulo 27, versículo 42 dice: entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte. Entonces Rebeca dijo: estoy cansada, o sea, las mujeres de acá son malas, o sea, no quería que su hijo se casara con una hija de ese lado. Entonces le dijo a Isaac lo siguiente: estoy harta de estas mujeres hititas, preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas. Entonces, en el capítulo 28 dice: entonces Esaú llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tus descendientes las bendiciones que prometió a Abraham, que lleguen a ser dueños de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y se fue a Padán Aram. Jacob tiene un sueño en Betel. En el capítulo 28 de Génesis, versículo 10 dice: mientras tanto Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hacia el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti, a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Leí capítulo 28 del 10 hasta el 14. Jacob sigue viajando y llega a Padán Aram. Llega a un pozo donde hay varios rebaños, hay mucha gente ahí que están esperando que le levanten la piedra, porque es, digamos, la costumbre era que todos los rebaños estuvieran juntos para levantar la piedra del pozo y que todos los animales pudieran beber, prácticamente todos a la vez. Entonces Jacob llegó a esa tierra y preguntó que si conocían al señor a Labán. Entonces ellos le dijeron: sí, sí lo conocemos, y precisamente en este momento está llegando su hija con su rebaño. En Génesis capítulo 29, versículo 10 dice: ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber a su rebaño, al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán.
En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres mi misma sangre. Labán tiene dos hijas. Resulta que Jacob pues se enamoró de Rebeca. Labán le dijo: "Mm, si te vas a quedar, vas a trabajar para mí, pero dime cuánto es tu salario". Entonces Jacob le dijo: yo trabajaría 7 años gratis con tal de que me des a tu hija, porque me enamoré de ella y quiero casarme con ella. Entonces él le aceptó eso. Le dijo: listo. Jacob se puso a trabajar juicioso, pasaron los 7 años y llegó el tiempo de la boda. Cuando hicieron todo el festín, Labán le dio, en lugar de darle a Rebeca, le dio a Lea, que él no se dio cuenta en la noche, y al otro día cuando se despertó, se dio cuenta que la esposa que tenía no era la que él había escogido, no era Rebeca, sino era Lea. Entonces le reclamó a Labán y le dijo: ¿cómo así? O sea, ¿por qué me hiciste eso? Entonces él le dijo: es que la costumbre que tenemos acá es que siempre la hija mayor se debe casar primero. Por eso hice eso. Entonces Labán le dice: bueno, yo te puedo entregar a Rebeca, pero tendrías que trabajar otros 7 años para mí. Pasó la semana, dice que pasa la semana nupcial y a la semana Labán le entrega a Rebeca y él pues sigue trabajando otros 7 años por ella. Jacob ama mucho a Rebeca porque pues, desde el principio era su amor, y Lea no era tan amada. Entonces Dios le dio muchos hijos y Rebeca no podía tener hijos. Entonces el papá a cada una le había dado una sierva, y Rebeca le dio a la sierva a Jacob para que pudiera tener descendencia por parte de ella. Lea también hubo un tiempo que no podía quedar embarazada y dio a su sierva también como esposa a Jacob para que tuvieran descendencia. Pasado mucho tiempo, Rebeca sí pudo, ya pidiendo, Dios se compadeció de ella y ella quedó embarazada y tuvo a José. Jacob ya había trabajado mucho tiempo para Labán, entonces como ya tenía muchos hijos y estaba dedicado a trabajarle a Labán, entonces él le dijo: yo quiero que tú me liberes para yo irme con mis esposas, porque realmente tú eres el que estás rico, porque mi trabajo, Dios me ha bendecido por estar contigo, ha bendecido tu trabajo, pero yo no tengo nada. Entonces yo quiero irme para mi tierra. Entonces Jacob y Labán hacen un acuerdo para que él pueda salir con algo de esa casa. En Génesis capítulo 30, versículo 29 dice: tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. Tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que yo he hecho. ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? Entonces Labán le dijo: ¿qué salario quieres? Entonces ahí ellos llegan a un acuerdo de lo siguiente. Dice: no me des nada, haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. Entonces, en el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Entonces, como Dios está del lado de Jacob, Jacob tiene una estrategia y hace lo siguiente. Versículo 37 dice: luego Jacob tomó algunas de las ramas verdes del álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándole las tiras de la corteza de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban, frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían esas crías rayadas, manchadas y moteadas. Eso yo creo que es una estrategia que el Señor le dio también para él poder aumentar su riqueza.
Así fue que empezó a crecer todas sus cabras, sus ovejas, todo, pero la de Labán no crecía igual. Todos los animales se apareaban justo cerca al pozo del agua y todas salían, era como a favor de Jacob. Cuando ya estaba Jacob rico, entonces le dijo a sus esposas, a Lea y a Rebeca, nos vamos a ir, pero tenemos que huir porque seguro que Labán no nos va a dejar ir. Entonces ellos huyen, o sea, Jacob se va con toda su riqueza, con sus esposas, con sus esclavas que ya las tenía como esposas y con todos sus hijos, pero Labán se va detrás de ellos a buscarlos. En Génesis capítulo 31, versículos 3 al 7 dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes, y allí yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, noto un cambio en la actitud de tu padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben cuánto esfuerzo he trabajado para tu padre y sin embargo me ha estafado cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. El caso es que Jacob huye con sus esposas y con todo. Entonces, como ya Jacob se fue con sus esposas y con todos sus bienes, Labán lo encuentra, lo hostiga porque dice, porque huyó sin dejarlo despedir de sus nietos. O sea, es como si le hubiera robado sus hijas, sus nietos, y que aparte de eso, todo lo que él tenía, Labán decía que eso era de él. Entonces Jacob le dice, capítulo 31, versículo 38, dice, durante 20 años he estado contigo cuidando tus rebaños. En todo este tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos estos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver, ni te pedía que lo descontaras de mi rebaño. Yo mismo me hacía cargo de la pérdida y tú me hacías pagar cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo un sofocante calor del día y el frío de la noche, sin dormir. Y durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham, el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo, por eso te apareció anoche y te reprendió. Labán iba pues vengarse de Jacob, pero Dios se le apareció a Labán y le dijo que no podía hacerle daño. Entonces Jacob y Labán llegan a un acuerdo. En Génesis capítulo 31, versículos 43 dice, Labán y Jacob hacen un tratado. Entonces Labán le respondió a Jacob, esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo. Ese pacto será testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob recoge una piedra y les dice a los demás que hagan lo mismo. Recogen piedras y hacen una columna de piedras y se sientan a comer y ahí hacen el compromiso de que Jacob y Labán, tanto el uno como el otro, no va a pasar para el otro lado. Ni Jacob va a pasar para el lado de Labán, ni Labán va a pasar para el lado de Jacob. Lo único que le dice Labán a él es que él debe cuidar a sus hijas, como que lo compromete para tener seguridad de sus hijas, y que estén bien. Ahora Jacob va hacia donde Esaú. Jacob escoge los siguientes regalos para su hermano Esaú. En el capítulo 32, versículo 13 dice, así que Jacob pasó la noche en aquel lugar y luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregarle a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros,
30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Y los separó por manadas y como que se le fue mandando los regalos, todo como por ablandarle el corazón a Esaú. Jacob le había dado la misma orden a todos los grupos, ¿no? Entonces les decía, en el versículo 19 del capítulo 32 dice, Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo, y todos los que iban detrás de las manadas, cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo, y asegúrense de decir, miren, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. O sea, llegaba un grupo y decía, y el siguiente lo mismo, como dicen, hablándole, como para que él no fuera a ser tan grave la cosa. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviándole regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en un campamento. Versículo 22 dice. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jacob con ellos. Entonces de llevarlos a la orilla hizo pasar a todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó en el campamento. O sea, él pasó la gente hacia el otro lado y se quedó solo en el campamento. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir, dijo Jacob, a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Le dijo, Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dime por favor cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Y Jacob llamó al lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Leí hasta el versículo 30 del capítulo 32. Jacob se reconcilia con Esaú. En Génesis capítulo 33, versículo 1 al 7 dice, entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas, colocó al frente a sus 2 esposas esclavas con los respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Jacob hizo algo acá y es que él, protegiendo su vida, mandó los regalos y los mandó por grupos. Y cuando ya tenía su familia, que eran sus esposas y sus hijos, entonces él sí ya se fue adelante para proteger a su familia. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Después de Esaú miró a las mujeres y a los niños y le preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos de Dios y en su misericordia me ha dado su siervo. O sea, le contó todo lo que Dios le había dado, que le había dado esposas, que le había dado hijos y que le había dado riquezas. Reflexión de este tema. La historia de Esaú y Jacob nos enseñan lo que es la elección y la bendición. En Romanos capítulo 9, versículos 12 al 13 dice, Él llama a las personas, o sea, a Dios, pero no según sus buenas o malas acciones que haya hecho. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Ahí nos muestra la soberanía de Dios, lo que estábamos hablando como al principio. Esto nos enseña que Dios mira a las personas con un propósito y un llamado, no por su bondad ni por sus buenas obras. El amor de Dios hacia Israel. Ahora Jacob ya no se llama Jacob, sino se llama Israel. En Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, este mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías.
Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo los he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté a su zona montañosa. Convertí su herencia de Esaú en un desierto para chacales. Esto nos muestra el amor de Dios hacia Jacob. En Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 dice, asegúrese de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Qué tremendo, porque esto se refiere a que Esaú nunca se arrepintió. Esaú no le importó realmente eso, simplemente satisfizo su necesidad material y despreció todo lo demás. Despreció la bendición espiritual, despreció el legado de su padre, despreció las promesas de Dios. Conclusión de este tema. El arrepentimiento es un cambio de corazón y de mente. Es totalmente alejarse del pecado y volver a Dios. Pero para eso se necesita un genuino arrepentimiento. ¿Cómo se sabe eso? Se siente triste, se siente uno mal. Entonces uno quiere realmente un deseo de cambiar y de entregar las cosas y de pedirle perdón a Dios para que Dios transforme nuestras vidas. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Entonces, lo que quiere es eso, que seamos humildes y que reconozcamos que somos unos pecadores y que necesitamos un Salvador, que volvamos sus ojos a Él, pero que realmente nos arrepintamos de corazón. Voy a entregarle este tiempo al Señor para terminar este episodio. Gracias, Papito Dios, por este día, por este episodio que nos muestra realmente que necesitamos pedir ayuda, Señor, que realmente necesitamos arrepentirnos genuinamente, Señor, que no sea un remordimiento que otra vez volvemos a pecar, Señor, sino que realmente sintamos esa necesidad de poder acercarnos a ti, que tú nos perdones y nos limpies, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, por eso y te pido, Señor, que le llegue este mensaje a las personas en su corazón y que sientan esa necesidad de pedirte perdón, Señor, y reconciliarse contigo, Señor. Gracias, Papito Dios, te pongo este tiempo en tus manos y te honro y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Es maravilloso compartir contigo este crecimiento espiritual. Recuerda que paso a paso se llega lejos. Con la ayuda de Dios, te guiaré a buscar las riquezas que nos ofrece la sagrada palabra de Dios. No pares. Permite que el Señor tu Dios te siga hablando a tu corazón, dándote sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria.